hombre, ¿qué Pacheco va a ser mejor apologista, por favor? Como cristiano evangélico, yo no puedo, no debo y no voy a mentir o a torcer la historia simplemente para salvarle el pellejo a otro evangélico en un debate. Yo, con un poquitico de experiencia en esto, más de 20 años debatiendo, digo que Dantes ganó y ganó facilísimo. La argumentación de Dantes fue mucho más fuerte. Pero Pacheco no atacó los argumentos de Dantes. La argumentación de Dantes fue mucho más fuerte. Fue mucho más ordenada. ¿Ok? Fue centrada en lo que él tenía que probar. Bien. Es decir, trajo citas de la época patrística. ¿Ok? Lo cual Pacheco no pudo traer ni una. Es que no pudo haber. Es que no es que no quiso. Es que no puede traerlas. No puede traerlas por su propia postura. Porque él no quiere ni la transustanciación ni la en Santa Cena simbólica. Si voy a debatir yo u otro que creemos en la Santa Cena simbólica, sí podemos traer muchísimas citas. Él no podía traer ninguna. Ok, entonces, ¿qué cita dio Pacheco de los padres de la iglesia? Ninguna, cero. Y no lo culpo, es que no las puede traer. Lo dije yo en mi tercer video. ¿Cómo se llamó mi tercer video? Se los pongo aquí aquí mismo. Miren cómo me llamó el tercer video que yo hice ayer. ¿Cómo se llamó? Por estas razones, Pacheco no podrá usar los padres de la iglesia. Edgar perdió feo porque se fue del debate. Ahora, que Edgar probó que la iglesia católica está equivocada, confundida, errada, que es apóstata, caída y es la gran ramera, le doy el aplauso. Pero que Edgar estaba fuera del debate, Que Edgar nunca tocó ni siquiera con una pinza el debate. Edgar nunca tocó ni siquiera con una pinza el debate. Pero como Edgar Pacheco no pertenece a la rama simbólica, ni pertenece a la rama literalista, está ahí en el medio, bueno, sufrió bastante en este debate. Y eso bastante lo logró. Ganar el debate ni siquiera en broma, ni siquiera de broma. No, Pacheco no ganó el debate de ninguna forma. Dice Pacheco y Gutiérrez son los mejores apologistas. No, hombre, ¿qué Pacheco va a ser mejor apologista, por favor? No, miren. Yo nunca he visto a Pacheco ganar un debate. Nunca he visto a Pacheco ganar un debate. De lo que yo he visto, y yo se los puedo traer, se los puedo analizar aquí. Conclusión, Cirilo no defiende una presencia espiritual junto al vino, sino una conversión sacramental del vino en la sangre de Cristo. ¿En qué lío se metió el Pache? Por eso cuando yo digo que la derrota va a ser grande y catastrófica, es porque va a ser grande y catastrófica. Muy grande y el cambio sustancial en la Eucaristía. Pacheco se vio muy mal en este debate y realmente es una pena muy grande que todavía cause vergüenza en las redes sociales. Felicidades al hermano en Cristo Dante Urbina por su magistral debate. Bendiciones para todos. Soy evangélico, amo mi fe, amo las escrituras y defiendo la teología evangélica. Pero también tengo amor por la verdad y trato de tener honestidad intelectual. Como cristiano evangélico, yo no puedo, no debo y no voy a mentir o a torcer la historia simplemente para salvarle el pellejo a otro evangélico en un debate. Si un hermano de mi propia trinchera comete un error metodológico garrafal, mi deber no es aplaudirle como un fanático, mi deber es señalar el error, porque la verdad no necesita de mentiras para poderse sostener. Y lo que pasó en el debate entre Dante Urbina y Edgar Pacheco sobre la transustanciación en los padres de la iglesia fue metodológicamente hablando un pequeño desastre para Edgar. Y les voy a explicar por qué, con una analogía que, bueno, como amante de la lógica me parece ilustrativa. Imaginemos por un momento que el debate entre Edgar y Dante se hubiera tratado sobre la existencia de Pancho en 1999. Edgar, sabiendo que Pancho nació en el año 2000, decide aceptar el debate, pensando que lo tenía ganado. El día del debate llegó. La tesis del debate es: la existencia de Pancho
en el año 1999. Sabemos por datos cronológicos que Pancho nació formalmente en febrero del año 2000. Entonces, se distribuye la carga de la prueba, porque en un debate se puede distribuir la carga de la prueba. Dante Urbina tiene que demostrar que Pancho sí existe en 1999, mientras que Edgar Pacheco tiene que demostrar que Pancho no existe en el año de 1999. ¿Qué hace Dante? Saca la prueba reina, saca un ultrasonido del año de 1999, pone la imagen en la pantalla y dice, ahí está. Se ve a un embrión en sus primeras semanas de gestación. No tiene manos definidas, no tiene pies formados. Es apenas una silueta en desarrollo. Pero para cualquiera que tiene más de 2 dedos de frente y que tiene un mínimo de conocimiento científico, sabe que biológicamente ese embrión, esa identidad, ya es Pancho. La sustancia de Pancho está ahí. El debate debería terminarse en ese segundo. Pero, ¿cuál es la brillante respuesta de Edgar Pacheco ante el ultrasonido? Se para, mira la pantalla con indignación y dice, un momento. Pancho es un ser humano con pies, manos, 10 dedos, rostro definido y camina. Eso que me estás mostrando ahí no tiene pies, no tiene manos, no tiene un rostro definido. Por lo tanto, Pancho no existe en 1999. Díganme si este no sería el colmo del anacronismo. Díganme si esto no sería el colmo de la necedad metodológica. Edgar está exigiendo ver los rasgos de un adulto completamente desarrollado dentro del vientre materno en las primeras semanas de gestación. Exige la apariencia final para aceptar la existencia de la sustancia original de Pancho. Pues bien, salgamos de la analogía y vayamos a la teología patrística. Esto es exactamente lo que Edgar Pacheco hizo en el debate. El tema del debate era claro. ¿Creían los padres de la iglesia en la transustanciación? Es decir, ¿creían que el pan y el vino dejaban de ser pan y vino para convertirse real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo? Dante Urbina presentó el ultrasonido. Mostró a Ignacio de Antioquía en el siglo II diciendo que la Eucaristía es la carne de Cristo. Mostró a Cirilo de Jerusalén diciendo que el pan ya no es pan. Mostró a Jusino Mártir, mostró a Ireneo, etc. Dante mostró el ultrasonido, ese embrión. Mostró la sustancia de la doctrina. El embrión de la transustanciación estaba vivo en los primeros siglos. ¿Y cuál fue la gran objeción de Pacheco? Pero es que no usaban el vocabulario de Tomás de Aquino. No hablaban de la distinción aristotélica entre sustancia y accidentes, sin sujeto. No usan la terminología del Concilio de Trento. Por lo tanto, la transustanciación no existe en la iglesia primitiva. Por favor. Exigir el vocabulario escolástico del siglo XIII en los textos antiguos del siglo II al V es tan absurdo, es tan ridículo, como exigirle manos, dedos, pies y uñas a un embrión. Lo que Edgar no quiere entender, y lo digo con dolor, pero con total objetividad, es el desarrollo homogéneo del dogma. Las doctrinas nacen como una semilla, como un embrión. Dante demostró que había en algunos padres de la iglesia esa fe, ese embrión. Siglos después se necesitó precisión científica. La iglesia romana recurrió a la filosofía aristotélica para desarrollar los pies y desarrollar las manos. Lo que serán las terminologías, ¿verdad? La palabra transustanciación es una palabra nueva para definir una realidad que ya estaba viva en algunos padres de la iglesia. Como evangélico, mi regla de fe es la escritura. Lo que digan los padres de la iglesia carece de importancia para mí si sus dichos no tienen sustento en la palabra de Dios. Yo no creo en la presencia real de Cristo en el pan y el vino, pues la entrega literal de la sangre de Cristo implica redención. ¿Por qué no fuimos redimidos en la cena? Pues porque en la cena no hubo una entrega literal de la sangre de Cristo. Los evangélicos pentecostales dispensacionales creemos que fuimos redimidos en la cruz, porque fue en la cruz donde se llevó a cabo la única entrega literal de la sangre de Cristo por nuestros pecados, como lo dice Efesios 1:7 y Colosenses 1:20. Como evangélico, a mí me encantaría decirles que Edgar ganó por goleada, pero no puedo hacerlo. La historia es la que es. Y pretender ganar un debate teológico, cerrando los ojos ante la evidencia, ante el ultrasonido de la historia, pues esto es malo, ¿no? Están exigiendo de manera anacrónica formulaciones medievales. Las exigen en los primeros siglos, y eso no es defender el protestantismo. Eso es de alguna manera hacer un mal papel, un ridículo monumental. La semilla estaba ahí.
el embrión existía. Negarlo no es de buenos teólogos, es simplemente tratar de tapar el sol con un dedo. Al menos, en este punto, creo que Dante demostró que la semilla ahí estaba, el embrión ahí estaba. Después desarrollaría sus manitas y sus piecitos, lo que son los términos. Lo repito, yo no estoy de acuerdo con la presencia real, por lo tanto no estoy de acuerdo con esos términos. Pero no puedo dejar de hacer notar que el debate estaba cerrado a la época de los padres de la Iglesia. A la época de los padres de la Iglesia. No del siglo XIII. A lo que estaba en los padres de la Iglesia. Y al menos el embrión sí estaba en algunos padres de la Iglesia. El problema con Edgar, porque en mi caso como evangélico, como pentecostal, como dispensacional, yo hubiera recurrido al simbolismo. Y hubiera usado padres de la Iglesia que hablan del simbolismo. Pero ese no era el debate. Pero Edgar no hubiera podido recurrir a esto porque él sí cree en una presencia real. Entonces es complejo. Yo no hubiera aceptado este debate bajo este tema, bajo este nombre, bajo esta premisa que se tenía que demostrar, porque pues en esto sí, Dante tenía la sartén por el mango, tenía el ultrasonido histórico de su lado. Hablaremos un poquito más acerca de este debate en otra cápsula. Dios los bendiga y hasta la próxima. Un debate entre un católico y un protestante sobre la transustanciación. En mi opinión personal, el católico arrasó. Pero el protestante le hizo ciertos argumentos que estuvieron buenos, sobre todo que va a decir que el Papa Gelasio a finales del siglo V, en el siglo V, dice ciertamente los sacramentos del cuerpo y de la sangre que recibimos son una realidad divina. Ahí está hablando literalmente del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, es una realidad divina que recibimos. No dice simboliza o parece, no, es cuerpo y sangre. El problema está con esto que va a decir ahora. Dicha hace en el siglo V no va a representar lo mismo 800 años después. Puede cambiar el significado realmente. A ciencia cierta no sabemos. Yo no me voy a poner, he estado estudiando, viendo, pero hay muchas hipótesis. Pero el Papa no está negando la Eucaristía. Al contrario, está diciendo que es una realidad divina el cuerpo y la sangre. Ahora, este debate fue sobre la transustanciación. ¿Creían los padres de la Iglesia la transustanciación? Sí, no con esos términos, porque esos términos vienen a aparecer siglos después, pero sí creían que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Comenzamos San Ignacio de Antioquía, año 107, carta a los de Esmirna, capítulo 7, versículo 1, donde va a decir San Ignacio, apártense de los herejes que no creen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí es claro, cuerpo y sangre, no está diciendo pan y vino. El alimento consagrado es el cuerpo y la sangre de Jesús. San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, al recibir la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y muchísimos otros padres de la Iglesia, muchísimo. Ahora, lo que no pudo demostrar el protestante es, aunque se hubiera dicho, este padre de la Iglesia decía que el cuerpo y la sangre, que eso era algo simbólico. No lo pudo demostrar, porque no existe. Todos creían el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y no solo eso, San Pablo, miren lo que dice San Pablo lo refuta siempre, el apóstol de la Eucaristía. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 25, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera este cáliz indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. Esos textos eran curas que ofrecían la Eucaristía y que la gente se arrodillaba y adoraba a la Eucaristía. Creo que Dante defendió la verdad. En ese sentido, dio pruebas de que es verdad que los padres de la Iglesia están muy cerca de Trento en cuanto a lo que consideran que pasa de hecho en la transustanciación, en la Eucaristía, en la consagración de los elementos. Entonces, digamos, desde el logos, desde la temática, por la temática misma, ganó Dante Urbina, por el tema. Si nos centramos en el logos, en el tema, digamos conceptualmente, ganó Dante Urbina. Que la tesis de Pacheco fue nominalista y no realista. ¿Por qué? Porque Pacheco estaba pensando en el debate qué significa la palabra transustanciación. Yo aprendí más de Dante. ¿En qué sentido? En que yo no sabía que los padres, además de hablar de presencia real, hablaban de que esa presencia implica conversión. Humilde, Pacheco.
que hubieras abierto un canal de YouTube para demostrar las grandes verdades de Cristo, del solo Cristo, de la reforma protestante, de aquellos grandes hombres de Dios que Dios usó en los grandes avivamientos del pasado. Tú que eres, con todos mis respetos, metodista, el gran John Wesley, que aprendiéramos de las horas de oración que pasaron John Wesley o George Whitefield en el gran despertar, en el gran avivamiento del siglo XVIII, y que al menos pudiéramos rescatar. Edgar Pacheco, jornalero de Cristo, dice, humilde servidor, bien, no tengo por qué dudarlo, pero añade, estoy aquí para defender mis creencias, pregunto con todo mi amor. A Edgar Pacheco, Edgar, si me estás viendo, tus creencias, ¿cuáles? ¿Crees en Cristo? Gloria a Dios. ¿Crees que Él murió por ti? Gloria a Dios. ¿Crees que resucitó? Gloria a Dios. Pero ¿qué crees sobre la Santa Cena o la Eucaristía o la misa o la transustanciación? Porque lo que nos dejaste muy claro en el debate, querido Edgar, es lo siguiente. Que los padres de la Iglesia sí hablaban de alguna forma de la presencia real y que tú crees hallar 10 confesiones reformadas que también hablan de una presencia real de alguna forma. Conclusión, esa no es la presencia real de la transustanciación de la Iglesia Católica, por lo tanto, dejamos la doctrina de Roma, pero por otro lado, no me has dicho si esos reformadores entre ellos se ponían de acuerdo en cuanto al significado de esa presencia real o Santa Cena, porque este pastor muy instruido, no sé si tú lo estás más, con todos mis respetos, Pacheco, me dijo que los reformadores protestantes, estamos hablando de Lutero, de Zwinglio y de Calvino, que creo, si me lo permites, Pacheco, que están más instruidos hace 500 años, incluso que tú ahora, aunque haya autores que tú has podido leer de estos últimos 500 años que Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, no conocían, tú has podido leer a John Owen, Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, ellos no. Pero este pastor, que creo que también está instruido como tú lo estás, dijo que la Iglesia evangélica solo supo ponerse de acuerdo en que la Iglesia católica está equivocada. Entonces, dices, con todos mis respetos, Edgar Pacheco, en tu introducción solamente, de la cual ya podríamos estar hablando 2 horas, que has venido a este debate ayer noche, y discúlpame que me quedé dormido en una de tus intervenciones. Para todos los católicos, una clase magistral de Dante Urbina, una clase magistral de patrística, de lógica, de argumentación, de contraargumentación, fascinante. O sea, por eso es que ver a Dante Urbina debatiendo es un gusto, o sea, es un privilegio que tenemos los católicos porque se prepara como nadie. Él no lo soporta. Él no lo soporta. Entonces uno va y le muestra el razonamiento, listo, chao, vete para tu casa. Vete para tu casa, porque si lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Se acabó. Ahí está la cara de Guido. Como ya Guido se enteró. Mira, a Guido no le ha gustado para nada que le digan que Pacheco es testigo. La cara de Guido. No se prueba la transustanciación porque no está en la doctrina explícita. Igualito a los testigos de Jehová descargan la Trinidad diciendo que no está explícita. ¿Ven? Dice, ven, muéstrame la explicitud en los padres de la iglesia. No se sostiene. Nadie está apelando a una explicitud en los padres de la iglesia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El perdedor de perdedores es Guido, hermano. Lamentable, ¿no? Guido ahí con su cara, porque le refutaran a Pacheco, pues se sentía muy mal, desencajado, bravo. No había salida. Pobre Guido, ¿no? Nadie lo auxilió. La policía. Un abrazo a todos, hermano. Qué placer saludarlos.